La bienvenida a la clase asincrónica, la clase tipo video de historia, como tal. Vamos a presentar para todos. Bueno, en esta clase de los jueves, en la clase cerramos sobre todo lo que tenga que ver con los mayas y los aztecas, viendo su legado en conjunto, clase número 21, y nuestro objetivo de la clase va a ser, obviamente, teniendo en cuenta que hay que tener un lápiz a la mano, tu cuaderno de historia para tomar apuntes y contestar, tu texto escolar de historia, de geografía y ciencias sociales de cuarto básico, ¿ya? Es justamente lo que vemos ahí, ¿cierto? El objetivo, la fecha, no he dicho la fecha. Jueves 27 de mayo del 2021. Vuelvo a repetir, jueves 27 de mayo del 2021. Objetivo de la clase, reconocer el legado de los mayas y aztecas, para ir cerrando justamente esta parte del trabajo. Así que eso hay que escribirlo en el cuaderno y por lo tanto damos un minuto a partir de ahora para eso. Muy bien, habiéndose cumplido los tiempos, ya sabe que si no lo ha terminado, puede poner pausa el video y terminar cuando usted haya escrito con tranquilidad el objetivo de la clase. Acordémonos entonces que estamos en la clase número 21 de historia y que nuestro objetivo de esta clase es reconocer el legado de los mayas y aztecas. Acuérdense que en un primer momento habíamos hablado que íbamos a regresar a ver lo de los aztecas y los mayas, como tal en cuanto al legado hasta el día de hoy. Y eso es lo que vamos a ver hoy día para cerrar y mañana ya entrar a ver a los incas, que nos hemos atrasado harto, sí, por un tema de obviamente que tuvimos varios viernes que no tuvimos clase y eso llevó, ya sea por elecciones, ya sea por día del trabajo, ya sea por X motivo, nos hemos atrasado un poco, sí, en esta parte. Muy bien, empezamos entonces. ¿Dónde y cómo viven los mayas y aztecas en la actualidad? Ya, eso es lo que nos interesa saber el día de hoy. La comunidad indígena de los actuales países donde se ubicaron los mayas y los aztecas conserva las costumbres, gastronomía, artes y lenguas de estas civilizaciones, ya sea maya y azteca. Por ejemplo, en México las lenguas mayenenses y el náhuatl de los aztecas son habladas por millones de personas. Entonces, si habría algo que recordar es justamente que las lenguas, tanto de los mayas que de los aztecas, son habladas por millones de personas. Ay, me salió medio chueco. Como un legado. Significa que, en otras palabras, uno de los legados es la lengua. Hay muchos descendientes de los mayas y descendientes de los aztecas que siguen hablando estos idiomas de estos mayas y de estos aztecas. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que pueda escribir esa parte. Bueno, dicho aquello, vamos a continuar. Ya sabe que puede poner pausa al video para poder escribir con tranquilidad y después poner play cuando haya terminado de escribir. Continúo entonces. El presente de Mesoamérica. Ya habíamos hablado que América está dividido en tres partes. La parte del norte, Norteamérica. La parte del sur, Sudamérica. Y la del medio, que sería Mesoamérica. El siguiente mapa y las imágenes muestran los países que herederos de la cultura maya y azteca, que es justamente esta zona de Mesoamérica.
Y ahí podemos ver la Ciudad de México, que esta es la actual Ciudad de México, como tal, ¿cierto? Y ahí podemos darnos cuenta sobre lo que fue el lago Texcoco. Miren, ese lago Texcoco que víamos en la imagen de los aztecas, ya no es lago, sino que ahora es una ciudad, como tal, ¿cierto? Acuérdate del lago Texcoco, donde se fundó Tenochtitlán, ¿cierto? La ciudad imperial de los aztecas. Hoy se alza la gran Ciudad de México, que tiene más de 12 millones de habitantes solamente en la Ciudad de México. Imagínense cuánta gente vive en esta ciudad, mucha gente. En México aún se realizan grandes carnavales y fiestas relacionadas con los aztecas. Acá podemos ver imágenes, ¿cierto?, de los aztecas. O sea, no los aztecas, o sea, son gente que se viste de aztecas, ¿cierto?, para celebrar carnavales en honor a los aztecas, por ejemplo, como se ve en la imagen actual. Y en la península del Yucatán, ¿cierto? También hay mucha cultura que sigue ancestral hasta el día de hoy. Por ejemplo, vemos acá, en esta parte del Tulum, vemos que el turismo de las antiguas ciudades de la civilización maya atrae a millones de personas cada año. Es decir, la gente que va a viajar a esta parte de, que todavía pertenece a México, eh, que es Tulum, ¿cierto? Que vemos acá con estas playas hermosas, vemos todavía construcciones mayas, de la época en que los mayas en su última etapa se fueron a vivir a zonas de la península de Yucatán. Entonces, una de ellas es Tulum. Entonces, la gente si quiere viajar a México y quiere irse a la parte de los mayas, puede ir a Tulum y encontrar esta arquitectura de la época de los mayas. O sea, la arquitectura también quedaría como un legado para nosotros. Muy bien, como tal. Ahora, si uno se va a la parte de Guatemala, que es la parte que está acá, ¿cierto? Que está acá, que es Tikal, por ejemplo, que es una ciudad que está en Guatemala, que era ciudad también de los aztecas, perdón, de los mayas. Las comunidades indígenas del área maya mantienen sus ritos y ceremonias en las antiguas ciudades, como es el caso de Tikal, ¿cierto? Todavía hay gente que se viste o que todavía se consideran de la descendencia maya y hacen rituales muy parecidos a los mayas, tratando de que esta cultura no muera. Entonces eso también lo podríamos encontrar en Tikal, por ejemplo, que pertenece actualmente a Guatemala. Eso está en el libro, por tanto no le estoy pidiendo que lo escriba, ¿ya? Entonces, ¿qué legado dejaron los mayas y aztecas? En el presente, las obras creadas por las civilizaciones mayas y aztecas son consideradas patrimonio artístico e histórico. Esto quiere decir que son importantes para estudiar, comprender y valorar el pasado de los habitantes de América. ¿Ya? Hasta ahí, porque dice, pues veamos algunos ejemplos, hasta ahí sería lo que habría que escribir. Esto, la pregunta, ¿qué legado dejaron los mayas hasta América? ¿Qué punto seguido? Hasta ahí había que escribir todo eso en el cuaderno. Por lo tanto, vamos a dar 3 minutos para que puedan escribir esa parte a partir de ahora ya.
Muy bien, se va cumpliendo los tiempos. Ya sabe que si no ha terminado de escribir lo que está ahí, puede poner pausa al video y terminar de escribir con tranquilidad. Esto va en el cuaderno, esta parte, porque es importante, porque justamente tiene que ver con otros objetivos, que son los legados de los mayas y aztecas, que a continuación vamos a ir revisando, que también está en el libro en todo caso. Lo importante también esta parte quedar escrita en el cuaderno. Así que si no ha terminado, ponga pausa el video, termine de hacerlo y después pone play. Muy bien. Seguimos entonces. Acá están los ejemplos, ¿ya? Esto no es necesario escribirlo porque esto está en el libro, sí, pero si quieren lo pueden ir escribiendo también si desean. Pero para ahí tendría que poner pausa al video porque no voy a retroceder. Las ciudades mayas, por ejemplo, las ciudades mayas, sí que esto es importante describirlo, las ciudades mayas, si desean, no va a darle obligación de hacerlo, pero si desean lo pueden escribir, sería uno de los legados porque hasta el día de hoy, si vemos las imágenes, vemos personas actualmente que siguen visitando estas ciudades o templos mayas. Las imágenes muestran dos de las grandes ciudades mayas visitadas por millones de personas al año. Una de ellas es Palenque, ya este de acá, por ejemplo, Palenque. En Palenque, por ejemplo, uno puede ir a visitar y puede encontrar estos templos de los mayas como tal, que existen hasta el día de hoy, que son grandes como se dan cuenta. Este es aún mucho más grande que esto está en Chichén Itzá, ¿ya? Las ciudades de Chichén Itzá y Palenque fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, ¿cierto? Y el otro fue, perdón, no, para no decir algo que no corresponde, el otro fue el año siguiente, esto. Ahora sí estoy en lo correcto, como tal. Perdón, me había olvidado el año. Entonces, tanto una como la otra fue en el año 87, el de Chichén Itzá, este de acá, y el año siguiente, el año 1988, fue declarado como patrimonio de la humanidad el Palenque, ¿cierto? Que son esto, decir que son patrimonio de la humanidad significa que no se pueden destruir, no se pueden cambiar, no se pueden tirar abajo y construir un edificio ahí, porque son patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Porque podemos visualizar con estas pirámides, por ejemplo, con estas construcciones monumentales de los mayas, todo este conocimiento que tenían los mayas para hacer construcciones, ¿cierto? Y es como retroceder en el tiempo y ver cómo vivían los mayas en este caso. Por tanto, es tan importante esto de las ciudades mayas como un legado hacia el día de hoy, como tal. Algo también que es importante es el calendario y las matemáticas mayas. Esto es algo que ha llegado hasta el día de hoy hacia nosotros también, si quieren lo pueden anotar. ¿Ya? El conocimiento científico de los mayas fue avanzado para su época. La matemática y los calendarios son algunos ejemplos. Yo creo que esto sí hay que escribirlo sí o sí, ¿ah? Y voy a dar los tiempos para que escriban sobre todo esta parte que sobre todo que los mayas conocían el cero, ¿ya? Desarrollaron un sistema basado en el número 20, es decir, conocían un sistema vigesimal, y lo más destacado fue el uso del cero. Yo creo que hay algo que escribir, es esto. Por lo tanto, vamos a dar esto un minuto para que escriba esa parte. Y también obviamente utilizaron diversos calendarios para organizar su agricultura y el estudio de los movimientos de los planetas. También podría ser eso. 2 minutos entonces total para poder escribir lo que está acá arriba, lo que está aquí y lo que está aquí. 2 minutos, por lo tanto. A partir de ahora, ya. Mientras van escribiendo, les voy mostrando lo interesante de esta forma de signos matemáticos usan los mayas, que le dio una precisión para hacer cálculos espectaculares astronómicos que hasta el día de hoy son muy precisos, conociendo el cero, por ejemplo, ¿cierto? El cero era representado con ese dibujo, ¿cierto? De como una concha de mar. El punto eran las unidades y las rayas serían cuando yo agrupo de a 5, pero la agrupación final era agrupar de a 20, ¿ya? Y después de ahí se iban agregando cero como nuestra numeración. Un ejemplo es el que vemos acá. Vemos dos rayas, por lo tanto es 5 más 5, 10, y 3 puntos serían, perdón, sí, pues 5 más 5, 10, porque uno vale 5, 5 más 5, 10, más 1, 2, 3, 13. Y así era la numeración de los mayas como tal. Entonces, muy interesante cómo gracias a que conocían el cero, se hizo mucho más preciso la parte matemática y eso le sirvió para
hacer sus calendarios y eso también de paso les sirvió para su agricultura, porque sabían cuándo podían cultivar, cuándo podían sembrar, cuándo podían cosechar, según el calendario maya. Entonces, es un legado que llega hasta el día de hoy, como tal. Muy bien, entonces si aún no ha terminado de escribir esto que es tan importante, puede poner pausa el video, terminarlo de escribir, también está en el libro en todo caso, y después poner play. El México antiguo de la ciudad actual. Ya, sí, esto queda hasta el día de hoy, ya, esto está en México, en la Ciudad de México como tal, y esto es una mezcla de lo que, de la época maya con la época azteca, perdón, con la época moderna. Esta fotografía aérea, ¿cierto? Está tomada desde arriba por un dron, muestra que aún es posible apreciar los restos de la civilización azteca junto con la presencia de la cultura española y mexicana. Sí, ahí vamos a darnos cuenta que en esta imagen tenemos tres culturas: la cultura española, la cultura actual mexicana y la cultura azteca. Por ejemplo, el número uno, que está aquí, Templo Mayor de Tlatelolco, una construcción azteca. Esta es una construcción azteca que se mantiene hasta el día de hoy. Número 2, Iglesia y Convento de Santiago, Convento de Santiago sería, este es un convento que hasta el día de hoy sigue, que eso es construcción española, obviamente, que data entre 1543 y 1610, cuando se construyó este convento y la iglesia a este lado, y acá sería el convento, que es muy típico de los españoles de estos tipos de construcciones, que hacían la iglesia para este lado y para el lado, ¿cierto? Hacer el convento, como tal, que tenía obviamente unión entre el convento y la iglesia. Esta era forma muy típica de construcciones de las iglesias antiguas, y muchas de las modernas igual, tienen esa misma forma. Pero también tenemos el número 3, Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, construcción mexicana de la década de 1960, es decir, parte de la Universidad de Tlatelolco, o sea, difícil de pronunciar, ¿cierto? Entonces, una construcción moderna, una construcción de la época de los españoles cuando conquistaron a los aztecas, de la época colonial de los españoles, y una construcción antigua de los aztecas como tal. ¿Ves? Ahí vemos cómo tenemos tres construcciones distintas, de tres culturas distintas, y unidas por la historia. El arte de los aztecas. La escultura y las máscaras nos muestran parte del legado artístico de los aztecas. Mira, esto es de la época de los aztecas. En el número 1 tenemos escultura de un guerrero águila. Acuérdense que los aztecas se uniformaban como guerreros con cosas de monstruos o de dioses o de animales para dar miedo a los contrincantes, al enemigo. Entonces ahí tenemos una escultura que nos muestra cómo era en esa época. Y por otro lado tenemos la máscara hecha con cráneo de sacrificio, decorada con ojos y cuchillos, ¿cierto? Estos son cuchillos, ¿cierto? Y esto sería un cráneo verdadero de una persona que fue sacrificada. Acuérdense que ellos sacrificaban personas y le sacaban el corazón para dedicárselo a los dioses, para que le dieran mejores abundancia de cosecha, que hayan lluvia, etcétera. Y ahí también hacían estas máscaras de ellos, como tal. Entonces eso más o menos nos muestra como legado que llega hasta el día de hoy, cómo eran los aztecas, cómo eran sus guerreros, por ejemplo, vestidos como animales, y la máscara que también que utilizaban hecha de cráneo de sacrificio, que es muy raro para nosotros, pero que esto era parte de la cultura azteca. Esto sacado del Museo de Historia y Arqueología de la ciudad de Montreal, Pointe a Calillere, ¿cierto? De la cultura azteca. Estas cosas no son importantes, no que sea importante, pero no la tienen que escribir porque eso está en el libro. Lo pueden seguir revisando en el libro. Del pasado al presente, el juego de la pelota mesoamericano. Acuérdense que los mayas fueron los creadores del juego de la pelota. ¿Se acuerdan? La escultura y la fotografía representan la forma en que los mayas y aztecas participaban de este juego, porque los aztecas también, al ser vecinos, también jugaban al juego de la pelota. Entonces, es como el fútbol. El fútbol fue, si mal no recuerdo, fue inventado en Inglaterra, pero no son los únicos los ingleses los que juegan al fútbol, sino que hay muchos países, hay hasta mundiales, ¿cierto?, de fútbol. Por tanto, acá pasa lo mismo. Esto fue creado por los mayas, pero sin embargo los aztecas también lo jugaron. Y ahí vemos. Jugador de la pelota, periodo clásico,
¿cierto? Entre el 600 y 900 después de Cristo, Museo Nacional de Antropología, México. Y acá vemos una persona actual, obviamente, que está haciendo una recreación del juego de la pelota. No significa que este sea un maya, pero sí está recreando ese momento del juego de la pelota, como tal, que tenía que golpear sin usar las manos ni los pies, perdón, me fui, sin usar las manos ni los pies, llegar en la pelota de caucho por esta hendidura, ¿cierto? Eso era. Y acá vemos un juego de la pelota moderno. Uy, se me fue la imagen porque se me fue de lado, perdón. No importa, no importa, no se me descentralizó, pero este es un juego moderno de juego de la pelota. En la antigüedad era jugado solamente por hombres, pero hoy en día hay equipos de mujeres también, como vemos acá, jugando al juego de la pelota como tal. También al día de hoy están mujeres que serían mexicanas, lo más probable, porque los mayas abarcaron el sur de México también. También puede ser que sean de Honduras, no, no sabría ver, voy a ver si acá sale. No, no sale. Voy a poner acá al medio. Este centralizado. No me sale si son de Honduras o si son de Belice o son de México, que perteneció parte de los mayas. Del pasado al presente, tejido mesoamericano. A continuación se presentan ejemplos de cómo se ha transmitido este oficio por generaciones. Ahí vemos cómo se hacían los tejidos de la zona mesoamericana de los mayas y los aztecas. Número uno, mamá de la niña le enseña cómo hacer un tejido. Entonces, esto pasaba de generación en generación. La mamá le enseñaba a sus hijas y las niñas cuando crecían le enseñaban a sus hijas y así sucesivamente cuando era mamá. Le enseñaban a sus hijas, etcétera. Dos, alimentación de la joven, dos tortillas. Ya las tortillas eran la comida que comían en esa época también. Bueno, hasta el día de hoy comen tortilla los aztecas, o sea, los mexicanos, todo el sector mesoamericano es muy propio de comer tortillas. Tres, joven tejedora de 13 años, ¿cierto? Porque le está enseñando a la mamá a tejer, para que eso lo vaya aprendiendo. Número cuatro, tela en que está tejiendo la joven, ¿cierto? Eso sería más o menos la imagen de cómo se hacía. ¿Cómo sabemos que pasa eso? Justamente porque está dentro de los gráficos, dibujos o ilustraciones de la época para poder mostrarnos cómo lo hacían los aztecas y los mayas. Actualmente, familias de tejedoras mayas que han quedado hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya con algunas modificaciones, pero también sigue siendo algo que se transmite de generación en generación, sobre todo de mamá a hija. Aunque Tras- Aunque tradicionalmente ha sido un oficio femenino, hoy también hay tejedores varones. Es realizado por hombres también. Esto que era solamente propio de las mujeres en la época de los aztecas y en la época de los mayas. Sin embargo, en el día de hoy también se han agregado varones. Como tal, y muy interesante para ver esto de la equidad de géneros, ¿cierto? ¿Cómo influyó la cultura maya azteca en América? Sería una buena pregunta. La cultura de un pueblo corresponde a los conocimientos, tradiciones y costumbres que éste tiene, lo que se transmite de generación en generación. ¿Cómo ha influido la cultura en esta civilización en la actualidad? Veamos. En la alimentación, los productos típicos de Mesoamérica, los platos preparados con ellos son una de las costumbres transmitidas por mayas y aztecas. Es decir, el atole, bebida hecha con maíz y leche y otros ingredientes que tenemos acá. Los tamales, masa de maíz envuelta en sus hojas, son muy similares a las humitas chilenas. Los tamales serían entonces propios de Mesoamérica. Las humitas serían más de nosotros, tal vez. Y hay una que no se nota. Voy a ver si lo puedo mostrar acá. Las tortillas de maíz asadas. Son cosas que comían los aztecas. Esto sí es importante escribirlo en el cuaderno, también la alimentación, porque es un legado muy importante para los aztecas y mayas, ¿ya? Por lo tanto, eso si desean también pueden escribir acá. Vamos a dar para aquello unos 3 minutos para que escriban en el cuaderno. A partir de ahora, ya, 3 minutos. Voy a ver si lo puedo poner esto más pequeño para que se pueda ver, para que pueda agrandar la imagen. A ver. Ahí se ve mejor. Muy bien.
Muy bien. Se va cumpliendo los tiempos. Ya sabe que si no terminó de escribir, puede poner pausa al video y después que haya terminado de escribir, poner play. Además, obviamente, está en el libro. Sé que lo puede hacer directamente el libro si desea. ¿Hay que escribir en el cuaderno? Sí, hay que escribir en el cuaderno. Muy bien. Recurso 2, recurso 3, vamos a verlo juntos. Las lenguas. Que esta parte por suerte no hay que escribirlo porque ya lo hemos mencionado y ya les hice escribir anteriormente. La lengua de los aztecas es el náhuatl. Que es difícil de escribirlo, náhuatl. La lengua náhuatl fluye en muchos nombres de lugares en México como Coyoacán, eh, Tlatelolco y otros. El léxico español contiene asimismo numerosos naturalismos como tomate. Miren qué interesante. Tomate es una palabra del azteca, del natural. Coyote, ¿cierto? Pobre coyote, una canción que es antigua, coyote. Bueno, nosotros no usamos la palabra aguacate por el caso de la palta, pero ellos sí, el aguacate. Usted escucha a un mexicano, le va a decir aguacate. El chocolate es una palabra azteca, cacao, cacahuate, chicle o tiza son palabras del náhuatl, ¿cierto? Por mencionar solo algunos. Es interesante, ¿cómo esta palabra? Sería interesante que lo copien si quieren, lo que nos está heredando. Mira la palabra chocolate, tomate, coyote, cacao, cacahuate, aguacate, o tiza o chicle. La palabra chicle, palabra del náhuatl. Interesante, ¿cierto? Muchas palabras que nosotros utilizamos son de ellos. En el caso de los mayas, la lengua de los mayas en la actualidad. La maya es la segunda lengua indígena con mayor número de hablantes en México, o sea que no es tan poco. Solo después del náhuatl, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2010, más de 780.000 personas hablan esta lengua y más de 5 millones de personas la practican en México, Guatemala y Belice. Ya, bueno, eso fue un dato interesante. Pero más nos interesaba
el azteca, ¿cierto? El idioma azteca, el náhuatl, porque hay palabras que no usamos nosotros como el tomate, coyote, aguacate, chocolate, cacao, cacahuate, chicle o tiza. Interesante. Las chinampas en México actual. ¿Hasta el día de hoy existen chinampas en México? Sí, acuérdense de las chinampas que eran estas tipo de islotes o islas pequeñas donde se sembraba, se creaban islas artificiales para sembrar y cosechar ahí, ¿cierto? Ya que era mucho agua, lagos Texcoco, por ejemplo, y por lo tanto ya no había donde sembrar, lo hicieron en el mar directamente, en el agua, en el lago sembrando y en ríos, en lagos y ríos, ¿cierto? Estas islas artificiales donde se sembraba, se ponía tierra, se separaba, se hacía un tipo de isla artificial y ahí se sembraba y se cosechaba. La fuente escrita y las imágenes nos muestran que aún, digo, muestre esta de acá, esa. La fuente escrita y las imágenes nos muestran que aún después de varios siglos, esta forma de cultivo azteca sigue vigente en México. Ubicado al sureste de la Ciudad de México, Xochimilco, lugar de flores, se significa Xochimilco en ese idioma azteca, cuenta con un atractivo que le ha dado fama internacional por ser único en el mundo, las chinampas. Ya, o sea, si uno quiere ir a México y quiere ver las chinampas en vivo, tiene que ir a Xochimilco, ya que es de la zona donde hay estas famosas eh, islas artificiales donde se cultiva, ¿ya? Está en Xochimilco, en la Ciudad de México. Su distribución de estas famosas chinampas. Su distribución ha formado canales que son utilizados como vía de tránsito para comercializar las flores, legumbres y verduras cultivadas ahí. El Parque Ecológico de Xochimilco se inauguró en 1993 y fue ideado como uno de los proyectos de recuperación y de mantenimiento más ambiciosos de este singular espacio agrícola y ecológico. Eso fue, acuérdense que las chinampas eran de los mexicanos, las chinampas, acuérdense de las chinampas de los mexicanos, y de los mayas era la milpa, ¿cierto? Hacían la tal y rosa, ya no se hace tal y rosa en todo caso por un tema de que hay que conservar los árboles o si no nos quedamos sin oxígeno. Pero la milpa sí funciona hasta el día. Acuérdense que la milpa era cuando los mayas sembraban muchas cosas distintas, ¿cierto? Semillas de muchas cosas para que cuando crecieran, entre todas ellas se potenciaran. Esta es la famosa milpa. Bueno, la milpa ha representado una forma de agricultura familiar que ha permitido el mantenimiento de distintas generaciones, es decir, que esto se ha mantenido en el tiempo por parte de la tradición maya. Una familia que consume los alimentos cultivados en una milpa no sufre problemas de nutrición, sino que estos aparecen cuando existe un cambio en la alimentación de la persona, pues en la actualidad se ha cambiado la dieta tradicional mexicana por la comida chatarra. ¿Ya? Entonces, los mexicanos cuando comían a la antigua con esta famosa milpa que se potenciaban estos cultivos, ¿cierto? Con distintas cosas al mismo tiempo, generaba un buen hábito alimenticio y no había desnutrición, pero obviamente como toda parte del mundo se han perdido las tradiciones y se está comiendo comida chatarra y eso obviamente lleva a la desnutrición, comida que no nutre. Para finalizar esta clase entonces les muestro Xochimilco. Y ahí vemos como Xochimilco hay esta famosa isla, que ahí en la imagen no se nota una isla, pero sí se nota este tipo de canoas, ¿cierto? Que se utiliza para ir transportando las flores que son sembradas, ¿cierto? Y después sacadas para la venta de flores eh, de estas islotes llamados chinampas y que son trasladadas por estas mujeres canoneras o canoeras, llevando flores en el Parque Ecológico de Xochimilco, dando todavía a recordar, y esto es muy tradicional en México. Si usted va a México, le recomiendo que vaya a Xochimilco y vea estas islas artificiales que son las chinampas y cómo estas mujeres van trasladando estas flores para venderlas a las personas como tal, en la única parte del mundo que existe las chinampas, que es en Xochimilco, en México, como tal. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Y es una muy turística en todo caso. Una muy turística, la gente se toma fotos ahí. Es muy vistosa, multicolor. Entonces es importante ir por ahí si es que tienen la oportunidad de ir. Obviamente ahora no, que hay pandemia, pero algún día, si tienen la oportunidad, les recomiendo Xochimilco. Con eso estaríamos terminando la clase de hoy día. Nos estamos viendo entonces para la clase de ciencias naturales. Que esté bien, cuídense mucho y hasta esta clase.